Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero Entonces eres la reina carnavalera. claro que no, Sí, claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro. no es Claro que sí, cierto. claro que sí. No. María José. No, no. Bueno, ok. Quiero saber cómo vas a entrar. Ya, me dio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde está? ¿Dónde está la cámara? Ahí está. ¿Cámara? Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. ¡Luis García! Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rostón de nada, pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio. Conversadoras, conversadores, ¿cómo están? Bienvenidos, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguir sintonizando este programa, por sus comentarios, por sumarse a las conversaciones. Estamos recién comenzando la temporada número 4, este es el episodio número 152. Sean ustedes bienvenidas, bienvenidos a este episodio número 152. Agradecemos como siempre a Mercado Casa Vieja, el mejor centro de espectáculos de Metepec, Morelos número 118. Mercado Casa Vieja, gracias por continuar desde la temporada número 1 apoyando este proyecto. Infinitas gracias. De igual manera también, y no por eso menos importante, un patrocinador que ha estado con nosotros desde el principio, Grupo Consultor Icamané. Muchísimas gracias a Icamané Conferencias, cursos, etcétera, etcétera. Muchísimas gracias a Icamané por acompañarnos y seguir creyendo en este proyecto. Conversadoras, conversadores, el día de hoy tengo el enorme gusto de, fíjense que no están ustedes para saberlo ni yo para platicárselos, pero hace algunos años, años que como pueden ver en pantalla, en el caso de Diego, que ahorita voy a presentar a ustedes, parece que no pasan, en el caso de su servidor, Dios de mi vida, resulta ser que era yo director de una escuela y ahí nos conocimos. Tuve el enorme gusto de conocer a Diego, llegó allá a dar unas conferencias y llegó a dar unos cursos, la verdad, de una calidad suprema. Ahorita ustedes van a conocerlo, van a escuchar algo de lo mucho que Diego tiene para dar. Y desde ahí nos hicimos como que buenos cuates, nos hemos seguido por Facebook, cada quien en su lado, pero siempre hay, pues, desde el like, una palabra de cortesía y demás. Mi queridísimo Diego Cardoso, qué gusto tenerte en este conversatorio. Mi querido Luis García, un placer. Efectivamente nos coincidimos en aquel colegio con gente maravillosa, de la cual hice grandes amistades hasta la fecha. Desde el contador Iván, Ana Claudia,
a Claudia, la directora de Metepec, Exacto. Mónica, Cintia, todos, o sea, maravillosas personas. Y Así por es, supuesto, así es. Ahí trabajamos en aquellos. Entonces, la escuela es el Colegio IPEF acá en Metepec y sus distintos, perdón, en Toluca y sus distintos planteles. Y pues sí, definitivamente fue una de las instituciones o ha sido una de las que nos ha acercado a muchísima gente. Bueno, pues, Diego, vamos a platicar de valores, vamos a platicar de una serie de cosas que me parecen muy importantes. Particularmente quisiera que habláramos. Por acá nos tienes una sorpresita, me platicabas recién por teléfono que estás casi recién dando a luz a una situación ahí padrísima y que nos vas a platicar, pero quiero plantear algo de esto que vamos a platicar, que se llama, ahorita les digo de qué se trata, conversadores, fíjense el nombre, o sea, en el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio. Ahorita les digo de qué se trata, pero empecemos por ahí, por el infierno. Y justo voy a empezar planteando esta escena de la película que lleva el mismo nombre, El Infierno, una película mexicana, en donde los dos personajes principales, el cochiloco y Benny, ¿no? Narcotraficante y el otro aprendiz, y ahí pues como que le fue dando, en donde el Benny le decía, no, mi cochi, vamos a ir al infierno, y el cochiloco 2 o 3 veces le fue diciendo, no, mi Benny, el infierno es aquí. Y hay una escena determinante en la historia del cochiloco en donde pues le matan a su familia y él entra, toma el arma y va a tratar de vengar sabiendo que lo van a matar, ¿no? Y entonces le dice a Benny, le dije, mi Benny, el infierno es aquí, el infierno es aquí. Y quiero empezar planteándote esto, mi querido Diego, por un poquito de lo que hablamos por teléfono. Si estás de acuerdo con esta frase, y quisiera empezar por ahí, ¿por qué el infierno es aquí? pues mira, lo que acaba de decir este proyecto, mi querido Luis, es un libro que se llama En el umbral de las puertas del infierno. Quiero decirte que eres mi segunda entrevista. El libro nació hoy. ¡Ay! Hoy nació el libro. Mañana me los entregan. Hoy se imprimió. Se llama En el umbral de las puertas del infierno, una charla con Virgilio. Y ahorita voy a explicar tanto el nombre del título, por qué, que es a lo que estás haciendo referencia tú, pero quisiera leer un fragmentito muy Sí, por chiquito favor. del primer capítulo que dice así. Venga. El infierno al que me referiré a lo largo de estas páginas es el que se encuentra en nuestra mente cuando nos saturamos de pensamientos y sentimientos tales que provocan en nosotros un estado irremediable de tristeza, depresión, ira, envidia y resentimiento. El infierno no está en el más allá de nuestro pensamiento, de nuestras creencias religiosas, teológicas. El infierno está en el más acá del tiempo y del espacio, dentro de cada uno de nosotros. El infierno está en nuestros pensamientos. Y entonces a lo que yo me refiero cuando digo, y hay otro capítulo maravilloso, te vas a reír, que se llama El infierno tiene otros datos. El infierno tiene otros datos porque vamos requete bien, pero ha sido el sexenio, y yo no estoy politizando, ni es un libro de carácter político, ni mucho menos, pero en la narrativa vamos bien, aunque en la realidad lo que la gente que no vive en un palacio sufre es verdaderamente un infierno. Y vamos lo que tú decías de esta película que yo la vi, y que yo viéndola en el cine, esta película del infierno, me asusté cuando me estaba riendo. Sí.
cuando me di cuenta que me estaba riendo porque estaba reflejando una realidad, entonces me reía un poco de nervio. Tú imagínate, y que la gente que nos escucha en tu programa, en tu podcast, en esto que tienes aquí maravilloso, imagínate el infierno de aquellos papás que tienen sus hijos con cáncer y que por un tema de cálculo político les quitaron los medicamentos oncológicos. Porque a mí, ya de por sí que tu hijo tenga cáncer es un infierno, pero siempre queda un resquicio de esperanza, ¿no? De que si lo tomo los medicamentos, de que si lleva el tratamiento, de que... Pero cuando te quitan la esperanza, te quitan futuro. Lo digo en broma y lo digo en serio, mi querido Luis. Deberíamos de crear, así como crearon en este gobierno un instituto para devolverle al pueblo lo robado, deberíamos del siguiente sexenio construir otro instituto que se llame el Instituto para devolverle al pueblo el futuro robado. Porque nos roban esperanza, como estos niños. Porque la pandemia, pues fue un problemón, fue un infierno para muchos. O sea, ahorita ya nos reímos. Hace 2 años, 3 años, ¿cómo estábamos? De lo que se convertía en un acto de amor, como podría ser un beso, un abrazo, que generaba oxitocina. Ese beso y abrazo, en vez de producirnos oxitocina, hoy nos genera cortisol y miedo y estrés con la pandemia. Y somos el país o de los países con más muertos por cómo se llevó, por cómo se condujo a los mexicanos en medio de este infierno que fue la pandemia. El infierno que pasan todas las mujeres que se tienen que subir a un transporte público en la noche. O en la mañana o a mediodía. O en la mañana o a mediodía. El infierno del machismo. El infierno de la violencia intrafamiliar. El infierno de la trata de personas, como acabo de ver esta película. Cierto. Que, de este hombre Verástegui, que por cierto, y lo digo aquí abiertamente, que siga haciendo películas, que no se dedique a la política, por favor. Que siga haciendo películas maravillosas, ¿no? Sonidos de libertad, Sound of Freedom. Exactamente. Entonces, es una realidad. Aquí en Puebla, a media hora de tu casa, está Tenancingo, Tlaxcala. Capital, una de las capitales mundiales de la trata de personas. Entonces, imagínate el infierno de las madres de los desaparecidos, que no tienen ni siquiera un cuerpo que enterrar. El infierno, el de acá. Y en el libro digo, mi querido Luis, que lo más chistoso y lo más curioso es que nosotros somos los constructores y los arquitectos de nuestro propio infierno y a la vez somos nuestros verdugos como especie humana. En uno de los capítulos digo es que abandonamos la razón. ¿Por qué se llama el libro A las puertas del infierno? Porque es una alegoría de la Divina Comedia de nuestro buen amigo Dante Alighieri. Exactamente. En su portada, en la portada del libro, vamos a encontrar a Dante y a Virgilio. Dante, poeta italiano, del 1530 y algo por ahí, del Renacimiento, de Florencia, desterrado de su patria, so pena de muerte si regresaba. Y estaba profundamente enamorado de un personaje que también sale en la Divina Comedia, que es Beatrice, y que nunca más la puede volver a ver. Y yo creo que Dante, así como el buen José Alfredo Jiménez o como buen Juan Gabriel, en esas borracheras de dolor, embriagados de dolor, donde, como dice Alejandro Fernández, se respira por la herida,
escribió Decía Vicente. Vicente Fernández, se respira por la herida. Se escribe una de las obras más grandes de la literatura universal. Para tener un breviario cultural aquí en tu programa, en mi punto de vista, que no es otra cosa más que mi vista desde un punto que yo soy un asiduo lector, para mí es la Biblia, la Ilíada, el Quijote, la Divina Comedia. Okay. Sigue Víctor Hugo y los Miserables. Son obras atemporales. Cierto, cierto. Que nos enseñan cosas actuales. Y yo trato de hacer, porque muchos sabemos de la Divina Comedia, pocos la han entendido. Entonces yo en este libro hago un viaje con Virgilio. Ya hablé de Dante. ¿Quién es Virgilio? Virgilio, poeta e historiador romano, siglo I antes de Cristo, época del emperador César Augusto, quien hace la Pax Romana, esta famosa Pax Romana para donde te permiten los romanos, en el Imperio Romano, tú puedes creer en tus dioses, solo paga un impuesto, ¿no? Esa era la Pax Romana, ¿no? Y el control militar y político era de Roma, y monetario, por supuesto. Claro, claro. Esa es la paz de César Augusto, gran emperador de Roma. Virgilio, contemporáneo. Virgilio escribe un poema que se llama La Eneida. Y en la Eneida narra cómo aquellos troyanos de la batalla de Troya, por cierto de la Ilíada, pierden y navegan a las costas de la Lazio. Hay un equipo de fútbol en Italia, la Lazio. Sí, sí, A juega las en Roma, costas de de Italia. Y juega en Roma porque está ahí. Y son los fundadores de lo que conocemos hoy como la ciudad eterna de Roma. Después sale lo de Rómulo y Remo. Y entonces, en el mundo de las ideas, que es totalmente atemporal, Dante Alighieri invita a Virgilio a ser su guía por las 9 espirales del infierno, por las que tiene que ir ascendiendo. Porque Dios le permite a Dante ser la única persona que pasa por el infierno sin quedarse en él. Y hay una frase y me lo sé casi textual y literal, a la mitad del camino de mi vida me encontraba en esta selva oscura por haberme apartado del camino recto de la vida. Y a las puertas del infierno me encontré aquel letrero que decía, al entrar aquí, perder toda esperanza. Hasta se me enchina la piel. ¿Qué es el infierno? La ausencia de esperanza. La ausencia de esperanza. ¿Y qué hace? Y entonces Beatriz, que imagínate cuánto la amaba Dante Alighieri, que a Beatriz la pone hasta arriba de Jesucristo en el cielo, en el paraíso. Hay niveles. Hay niveles, ¿no? El amor es ciego. Nunca se casó con Beatriz porque dicen que el amor es ciego, pero el matrimonio abre los ojos. Entonces nunca se casó. Pero la amaba tanto Dante utópicamente, muy parecido al Quijote de la Mancha con Dulcinea, ¿te acuerdas? Sí, 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 por supuesto. Que la decía que era la mujer más bella y que el Quijote pierde en un duelo. Si perdía en el duelo y reconocía que Dulcinea, cuando le quitan el sueño, la esperanza al Quijote, el Quijote muere. Fíjate qué paralelismo tan precioso entre estas dos obras. Y entonces, Virgilio, Beatriz se compadece tanto de Dante, que está tan desesperado, tan desagobiado en medio de esta selva oscura, que le pide a Virgilio que sea su. Y cuando Dante ve a Virgilio,
le dice, oh Virgilio, ¿acaso tú serás mi guía? Oh Virgilio, río de elocuencia y de sapiencia, ¿acaso tú serás mi guía en el infierno? Y entonces Virgilio se convierte en el guía de Dante en el infierno. Pero ve qué belleza. Yo digo y sostengo que todos en la vida pasamos y pasaremos y regresaremos a muchos infiernos, duelos, pérdidas, problemas económicos, infidelidades. La vida. La vida es mitad pérdida y mitad ganancia. De hecho, estamos perdiendo permanentemente. Sí. Y hay que aprender a ganar perdiendo. Cierto. Y entonces se me hace una estupidez, y lo digo así en el libro, estar pasando por un infierno, nómbrale, y que tu público le nombre como quiera. Un divorcio, una infidelidad, Una enfermedad. una enfermedad. Hoy nuestros queridos jóvenes, tú que fuiste director, tan frágiles, ¿no? Yo digo, acabo de ir a Toluca a dar una conferencia a 1000 jóvenes. Ay, es que me borró del Facebook, me voy a cortar las venas. No, déjate las largas. Se te ven más bonitas las venas largas. No te las cortes, por favor. A ver, esto que estás planteando me lleva a un tema que pudiera estar aquí abajo. O sea, tratando de repetir un poco como empezaste diciendo, hay factores, pueden ser personas, mencionaste gobierno, ¿no? Vámonos más chiquito, al primero, ¿no? Una familia, padres, tus padres. Y los padres de una persona pueden perfectamente o podrían perfectamente hacer vivir o vivir infiernos a sus hijos por abusos, por violencia, por ausencia, por dureza, por N. Adicciones. La que quieras, ¿no? Podría. Por locura, por ignorancia, por lo que guste y mandes. Entonces se lo pongo aquí. Y además todos estos ejemplos que tú diste que desde la óptica de quienes lo puedan estar viviendo, por supuesto que son infiernos, ¿no? Por supuesto que son infiernos. Luego, está la otra en donde hablas de esta situación de que el infierno se vive aquí adentro. El infierno está en nuestros pensamientos. Ni siquiera, ojo aquí con esto, ni siquiera en nuestras realidades, en nuestros pensamientos, porque el pensamiento me puede llevar a vivir realidades que ni siquiera son reales, valga la cacofonía, que me disparan cortisol y entonces según yo me voy a morir y entonces me pongo durísimo, genero cortisol a morir y estoy acostado en mi cama, ¿no? Nada más aquí adentro estoy pensando cosas. Entonces, el infierno está aquí dentro del pensamiento. Y después mencionas este tema, o sea, y lo hilo perfecto, este tema de el infierno es la falta de esperanza, es la ausencia de esperanza. Entonces, ¿hasta qué punto? Y lo quise poner así porque en el medio sigo estando yo y mis pensamientos. Y entonces, yo puedo tener la realidad que quieras, el gobierno que quieras, los padres que quieras, la circunstancia que quieras, la enfermedad que quieras, ¿no? Y insisto, y con todo respeto, no estoy menospreciando en lo más mínimo. Un divorcio puede ser un infierno en cierto punto, en cierto momento, la pérdida de un familiar querido, una enfermedad, lo que fuere. Entonces eso está de un lado, aquellos que pudieran tener una, y entonces el otro está la esperanza. Y la esperanza, contrario a la expectativa o estas ilusiones, es una herramienta que yo tengo y que yo puedo tener, agarrar, moldear y puedo soltar. Dicho esto, eventualmente el primer y último responsable de vivir en un infierno sigo siendo yo. ¿Cierto?
Sí. Indistintamente el asunto. Pienso, por ejemplo, rápido, pienso en Nelson Mandela. Ok, 28 años 27, 28 años preso en la cárcel. injustamente Sí. en libertades, y el hombre lo único que no perdió, y al contrario alimentó y trabajó leyendo y demás, fue su esperanza. Sí. Yo soy, y dice, yo soy dueño de mi alma y capitán de mi Es destino. correcto, ¿no? Entonces, eventualmente, indistintamente de la realidad, de los múltiples infiernos, el único y verdadero reside aquí en el momento en el que mis pensamientos me pudieran distraer o hacer soltar esta esperanza, ¿cierto? ¿Cierto? Entonces empiezo con esto que me planteas. Cuando yo te leí ese cachito del capítulo primero, sí. El infierno está en nuestros pensamientos. Vamos a explicarlo muy sencillo. Porque yo creo que el maestro, yo soy maestro, no solamente por la maestría, sino porque doy un diplomado, porque doy clases a universitarios, etcétera, etcétera. Y yo les digo, mira, la mente no distingue la realidad de la fantasía. Cierto. No. Pedro y el lobo. Ahí viene el lobo, ahí viene el lobo. Y corrieron todos. Cortisol. Su plasticidad neuronal, ¿no? La ley de Hebb, del doctor Hebb, ¿no? Que hacemos conexiones, canales neuronales, donde producimos desde el páncreas, pasa por el sistema endocrino y en el cerebro límbico, neuropéptidos conectan, cortisol, adrenalina, estrés. ¡Ah! Se están comiendo a las ovejas. No era broma. No estaba pasando en la realidad, pero en la mente estaba pasando. Claro. Como puede pasar en la mente para ser muy comprensivos y muy empáticos con quien tiene alguna enfermedad, como puede ser la depresión. Cierto. A mí me molesta, lo digo en el libro, la depresión es pues, una enfermedad, la depresión, la ansiedad, depresión, exceso de pasado, ansiedad, exceso de futuro. Exacto. Pero decirle a un depresivo, ¡ay, es que ve qué día tan hermoso! Ve la vida. Es como decirle a un asmático o alguien que tiene colapsados sus pulmones por COVID, respira, güey, que hay un montón de aire. Nada más abre la boca y respiras bien. Sí, exactamente. Es que ve el aire, ¿no? Pues, espérate. Además, ve cómo le hago yo. Sí, ahí tú puedes, ¿no? Sí, claro, pues tú puedes, pero para el que tiene Guillain-Barré, para el que tiene una enfermedad física, psicológica, psíquica, psiquiátrica, se le destapó a un tío mío, hermano mayor de mi papá, que todavía vive, hace 6 meses, lo fui a visitar con mi papá justamente, y nos fuimos, veníamos de regreso, y nos habla mi tía, regrésense. Se le destapó en ese momento el tema del Alzheimer, ¿no? Entonces no reconoció a su esposa y la empezó a correr, ¿tú quién eres? O sea, es que no es la realidad, no, sí, para él es la realidad, porque lo primero que tengo que decir, yo que estudié neurobiología del comportamiento humano, es la mente no distingue la realidad de la fantasía, ¿no? Sí. O sea, ves a un perro, no hace nada, te mordió un perro de chiquito, tu cerebro asocia, la mente es el cerebro en acción. O te contaron muchas historias de que los perros daban rabia y te iban a morder. Exacto. Creencias limitantes, programación neurolingüística, muchas cosas. El libro va teniendo varios capítulos. Este capítulo donde yo trato de las emociones se llama El cuerpo grita lo que el alma calla, ¿no? Y entonces, pues viene todo el tema de las emociones. La palabra emoción significa energy, motion, movimiento. La energía en movimiento, lo que está dentro de nosotros. Las básicas son el miedo, el enojo, la alegría, el amor, y tienen sus derivados, ¿no? Entonces, tendremos emociones. Nuestro cuerpo es lenguaje, nuestra mente es lenguaje. Hablamos del lenguaje. No he llegado al tema de los valores, que es la tesis fundamental del libro, que así tú empezaste hablando, no se me va aquí, lo tengo anotado. Pero los pensamientos son el lenguaje del cerebro. Las emociones son el lenguaje del cuerpo. Lo que yo propongo, porque lo que digo en el libro y digo aquí en tu programa y digo en los diplomados de liderazgo que yo doy, es
Lo que estamos haciendo es esforzarnos por alinear los pensamientos con las emociones, pero también con el lenguaje, con las palabras y con las acciones. Y lo digo de otra forma también muy sencilla de entender. Tú eres lo que comes. Estaba el jefe cherokee indio en medio de una fogata con todos los niños de la tribu y les dice, "Ps, ps, dentro de cada uno de nosotros hay un lobo negro y un lobo blanco. El lobo negro representa la envidia, el rencor, el resentimiento, y el blanco la justicia, la valentía, y van a pelear toda su vida entre sí. ¿Cuál va a ganar? Pues los niños dicen, pues el bueno, abuelo. El malo, el que tú alimentes más. Exactamente. Entonces, esta sociedad que estamos construyendo, este infierno, somos muy estúpidos. Perdón que lo digo así, no estoy diciendo una grosería, está en el diccionario, porque los papás permitimos que nuestros hijos se alimenten de porquerías a través de estos dispositivos, de una pornografía que no es lo que enseña. El problema de la pornografía no es lo que enseña, sino es lo que no enseña y lo que desinforma sobre la sexualidad humana, Por ¿no? ejemplo. O vamos teniendo programaciones desde la televisión de ciertos... hay un libro maravilloso, también lo cito en mi libro, de Humberto Eco, a quien cito, que se llama A hombros de gigantes, ¿no? Y entonces dice que somos enanos en hombros de gigantes. Y un capítulo habla sobre la belleza y otro sobre la fealdad, desde el arte, desde la historia, el arte, la filosofía. Y dice, no puede haber algo feo si no antes no tenemos los estándares de los bellos. Claro. ¿Y cómo el estándar de belleza va cambiando? Pues hoy le hemos puesto a las niñas que si no tienes una cinturita así de Shakira, ¿no? Y que si no tienes, o al chavo, que si no tienes los tacos de fútbol de Ronaldinho o de Messi Cristiano Ronaldo. de Cristiano Ronaldo, Ronaldinho me ventaneé con la edad, ¿no? Bueno, pero antes no, no no, dijiste Pelé. no, bueno, no, este es mi papá, pero no puedes jugar bien fútbol. Y entonces nos están vendiendo que el cielo, o sea, el infierno siempre anda en campaña política, siempre tiene otros datos. Entonces nos dicen que la felicidad no es lo que tienes, no que lo que eres. Y yo planteo en el libro que hemos olvidado, hemos abandonado la razón. Le llamo a este capítulo el eclipse de la razón. Así, ¿eh? Sí, Imagínate, sí. el eclipse de la razón. Y hay otro capítulo más adelante que se llama La razón del eclipse. Está interesante esa. Sí. El eclipse de la razón es abandonar el sentido común. Compañere, perdón, lo digo así y con todas sus palabras. Un homosexual y un heterosexual poseen la misma dignidad, pero uno va a ir al ginecólogo y el otro va a ir al urólogo, ¿no? Y yo no, porque a mí me dicen es que, te platico, fui a una escuela, Día de la Mujer, a dar una conferencia y sale una niña de prepa y me dice, tú no puedes dar la conferencia porque eres hombre. Y es Día de la Mujer. Y le dije, oye, ¿tú defiendes a los animales? Sí, no puedes, no eres animal. Es que yo soy, en la escuela que conocemos tú y yo soy un niño atrapado en el cuerpo de una niña. Dije, pues yo soy un millonario atrapado en cuerpo de pobre. Soy un afroamericano de 80 años. ¿Te estás burlando de mí? No. Me puedo autopercibir como quiera, ¿no? O sea, estamos rechazando la biología, estamos rechazando el sentido común. Hay un choque cultural. Estamos en el trance de la modernidad que empezó René Descartes, donde la diosa era la razón, ¿no? La Ilustración, siglo de las luces, y hoy estamos brincando a la posmodernidad, donde para el joven lo importante no es lo que piensas, es lo que sientes. Pero oye, a veces, perdón que lo diga así, nos fracasamos. Oye, es que el doctor no me puede decir que estoy gordo porque entonces es gordofóbico. Oye, la obesidad, decirte que eres obeso no es un insulto, es decirte que es como decirte que tienes gripa
y que es una enfermedad y es un trastorno de la alimentación como la anorexia y como la bulimia. Y por eso somos el país con más diabetes, hipertensión y todo esto. Y por eso fuimos uno de los países con Que más más muertos tuvo en el por COVID, claro. COVID, porque abandonamos la razón, ¿no? Porque abandonamos el sentido común y abandonamos los valores. Yo tengo un instituto que tú lo debes seguir en las redes, mi Sí, querido, así es. que es el Instituto LIF. Es un instituto de liderazgo, pero en valores. Porque yo planteo que la crisis de valores que estamos teniendo hoy como sociedad no la vamos a resolver si no resolvemos a la par la crisis de liderazgo. Hablé con queridos amigos de las escuelas y les dije, estoy muy preocupado por los profesores. Estuve 1 año y medio hablando al SEMSEM, al Sindicato de Maestros del Servicio del Estado de México. Son mis amigos, el actual líder es mi amigo y mi alumno, ¿no? Porque tomó el diplomado cuando no era líder, antes. Sí, sí. Y cuando llegó a ser líder, me invitó a ser el capacitador del sindicato. Y yo les decía a los maestros, hay todo un capítulo, tú que estuviste en una escuela, dedicado a los maestros. ¿Por qué? Porque los maestros, los padres de familia, personas como tú y como yo, que hemos sido Dante, que hemos pasado por el infierno, que hemos superado muchas crisis, estamos, y esa es la invitación que yo hago, llamados a ser Virgilio, a ser guía de otros en el Claro, infierno, sí, eso me encanta, estoy de acuerdo contigo. a ser guías de otros, a dar esperanza. En un México donde nos están robando la esperanza. Yo soy un daltónico político. Bueno, ahí vuelvo a matizarlo, porque ¿Sí? otra vez, en el sentido estricto, nadie nos roba nada. No, en el sentido no, pero sí estamos condicionados, esto lo he platicado mucho con nuestra amiga Ana Lilia, que tenemos en común. Sí. No estamos condicionados, no estamos predeterminados ni predestinados, ¿no? Yo lo digo en las clases que doy, cuando hablamos del concepto libertad, que después de la vida es el valor, el principio, más que un valor, es el principio más grande que todo ser humano posee en su dignidad, la vida y luego la libertad, ¿no? Abolimos la esclavitud y seguimos teniendo esclavos, como lo vimos en la película de Sound of Freedom, Y ¿no? además podemos ser esclavos de esto que tú Bueno, y decías. además podemos ser esclavos de muchas otras formas y de drogas y de Claro, codependencia y del cigarro. del alimento, del sexo, Pero neurológicamente, mi querido Luis, entre el estímulo y la respuesta hay un espacio que se llama libre albedrío, Sí. donde decidimos. Pero también está probado, y te lo dice un abogado porque soy abogado y que estudió criminología, que cuando el entorno es complicado, el entorno es violento, el entorno, el lenguaje. Yo digo una frase que es de ontología del lenguaje. El lenguaje genera realidades. Tú agarras dos gemelos que son huérfanos, están en el cunero y a uno lo levanta una familia y a otro de la cuna lo levanta otra familia. Y después de 20 años los juntas. Una familia hubo amor, respeto, valores, diversión, educación, y en la otra entró un papá alcohólico, divorcio, que yo no satanizo el divorcio para nada, golpes, la banda en la escuela, grafitis en las calles, maltrato a los animales, por estadística. Sí, sí, es un condicionamiento social. Datos. Sí, sí, sí. Hay una frase, y con esto te voy a contestar, que me fascina. Ortega y Gasset, este gran escritor español, dice: yo soy yo y mis circunstancias. Sí, sí, sí. Si no salvo mis circunstancias, tampoco me salvo yo. Te lo voy a explicar porque es uno de los últimos capítulos del libro. Cuando yo digo estoy llamado a ser Virgilio, pongo una imagen en el libro que es una pintura de un pintor francés del academicismo francés que se llama Théodore Géricault.
Y él pinta, y si tú vas al Museo del Louvre en Francia, es una pintura enorme. Se llama La Balsa de Medusa. La pueden buscar en Google. Medusa era un barco de madera de aquel entonces, de los militares franceses. Naufragó. Una tragedia. ¿Y qué hicieron las personas, los sobrevivientes de este naufragio? Con los pedazos de madera del barco, construyeron su balsa. Y ahí se ve, y te invito, Luis, a que lo veas, y los que nos escuchan en tu programa, a que se metan a Google y que, a ver, encuéntrenme al líder. Y entonces yo digo, en este mundo, en este México, hay dos tipos de actitudes. A los que les encanta hacerse las víctimas, porque es muy cómodo ser las víctimas. Y entonces las circunstancias los determinan. ¡Ay, mis hijos! ¡Ay, el presidente que nos tocó! Y yo voy a las escuelas, porque sigo yendo a muchas escuelas, mi querido Luis, y oigo a los maestros, es que los papás están insoportables. Y yo oigo a los papás, es que los maestros, yo veo maestros derrotados. Me duele en el corazón. Veo poco liderazgo en los maestros. No se compromete. O sea, yo agarré a esta chica del colegio, de ahí de Metepec, de Toluca, y le dije, ven, vamos a platicar después de la conferencia. Yo no vengo a ser popular ni influencer. Yo soy un líder. Y vengo a decir cosas que a lo mejor la gente no quiere escuchar, pero que necesita escuchar. Yo voy a respetar. Voy a respetar las decisiones. El género es la preferencia sexual que cada quien puede tener. Hoy hay más géneros que colores del arco iris. Géneros que ni se entienden. El otro día, por Dios santo, en un programa de televisión en España, una chica toda tatuada que parecía más, perdón, ya me equivoqué. Soy un homofóbico, no era chica, no era ella, era ella. Ella tenía una granja donde ella hablaba así. Perdón, ya me equivoqué, donde ella hablaba así, que las gallines no pueden, los gallos no pueden violar a las gallines. O sea, díganme papás, díganme maestros, díganme gente que todavía tiene el sentido común, si no el sentido común está siendo el menos común de los sentidos. Justo quisiera esto que empiezo a hilar, pues, me hacen sentido muchísimas cosas, pues. Sigo pensando, justo qué bueno que tocaste la palabra, por eso hacía el comentario. A ver, si yo menciono y digo es que me hicieron y tal, y entiendo perfectamente el condicionamiento social, lo entiendo, y las circunstancias, me parece que pueden determinar mucho, pero no son absolutas. No. ¿No? No. Sin embargo, ahí es donde entra el victimismo. Y entonces soy como soy por mis papás, por la vida, por lo que quieras. Fumo porque si no, no puedo sacarlos. Por la razón que quieras. Pues mira con quién estoy casado, lo que quieras. No es. Y entonces ahí hay una ausencia de responsabilidad muy fuerte, muy, muy fuerte. Sí. Pero, a ver, justo. Me lavo las manos. Citabas a nuestra amiga Ana Lilia, y una de las cosas que le he aprendido, hablaba de justo en esto de la razón, ¿no? Y entonces decía, a ver, el tema es que la mayoría de las personas vamos viviendo vivencias y muy pocas personas viven experiencias. Y entonces ella me explicaba que una experiencia está compuesta de 3 elementos que subyacen en la conciencia. Y entonces, una experiencia primero es la conciencia de mi persona. La segunda es la conciencia del entorno y la tercera es la conciencia del otro, sea ello, es decir, un ente material o una persona. La suma de esas 3 entonces provocan una experiencia y eso toca la razón. Lo demás sería una vivencia. Y entonces, cuando comprendí eso, dije, claro, por eso muchos de nosotros
repetimos y repetimos y repetimos y repetimos y no avanzamos en ciertas circunstancias. Por eso la gente, hoy por hoy lo platicaba con mi papá en la tarde, ¿no? Mi querido Diego, conversadores, hace algunos años, no muchos, pero bueno, sí, algunos años, los principales focos y medios de manipulación masiva era el radio, los periódicos y la televisión. ¿Sí? Eso se hizo muchísimo más grande, se hizo universal y además inmediato, con un aporte abajo, que es permite el anonimato. Ah, sí. Y en el Y la, anonimato cualquiera es valiente. no, y la Cualquiera. subcultura de la cancelación. Exacto, entonces justo Sí. lo que tú decías, hay una carencia de liderazgo, pues porque ya ni siquiera pareciera que es necesaria, porque en estos mundos de comunicación en donde cualquiera puede esconderse atrás de un seudónimo X, yo puedo decir, insultar, crear, generar, y no pasa nada. Y entonces creo que el tema subyace, y aquí añadiría otro elemento, entonces, me encanta esto cómo se va dando, me atrevería a añadir un elemento a esta cita que haces de la Divina Comedia y que muy atinadamente entiendo mueves en tu libro, en esta, el infierno está en nuestros pensamientos, el infierno se da cuando se pierde la esperanza, pero al mismo tiempo también, antes inclusive de perder la esperanza, el infierno se da cuando la razón se ausenta. A ver, sistémicamente, mi querido Luis, voy de atrás para adelante porque voy anotando los puntos. Sistémicamente los vacíos se llenan. Sí. ¿No? O sea, entonces hemos dejado grandes vacíos. Sí, como sociedad. A ver, yo tengo un instituto de liderazgo en valores y me decía un político, oye, pero ¿por qué estás hablando tú de valores? Eso debería estar en la familia. Pues sí, pero tengo a la familia como institución en crisis. Núcleo del tejido de la urdimbre social la tengo en crisis. Claro. Entonces, lo que le está llegando a las empresas, porque yo trabajo con muchísimas empresas y con empresarios, es gente, el material humano que está llegando a las empresas está profundamente lastimado, profundamente dañado. Cierto. Y tenemos que salir de manera subsidiaria y solidaria a llenar ese vacío que se está dejando y reconstruir el tejido social, lo digo en el libro y lo sostengo aquí contigo, hilo por hilo, familia por familia. Cierto. Tenemos que hacer una gran cruzada para rescatar los valores, los principios, el sentido común desde la familia, los directores, yo digo, en la parte de la educación hay que hacer una gran alianza, pero digo, podrá haber instalaciones preciosas, tecnología de punta, pero la esencia de la educación es un buen maestro y un alumno dispuesto a aprender. Ten todo lo demás. Si no tienes al buen maestro, no tienes nada. Tenemos que rescatar la identidad y el valor del magisterio en México, ¿no? Y no nada más en México, en muchos lados. No, en muchos lados, pero este es nuestro claro, aquí que nos toca vivir. Porque mira que 2 años trabajando con un magisterio le aprendí, ¿no? Y que un maestro no pueda tener doble turno y que gana 12,000 pesos al mes y por las tardes tenga que vender coches piratas, discos piratas, no coches piratas, discos piratas o manejar un taxi para poder llevar comida a su casa. No está concentrado, porque lo que no está en tu agenda y lo que no está en tu presupuesto no es prioridad. Claro, entonces, por supuesto. Así de claro, ¿no? Entonces yo siempre digo que me invitan, oye, tu conferencia cuesta, pues yo como de eso, ¿no? No puedo ir, pero... A mí me pasa lo mismo. Pero si tú no tienes prioridad en los valores y en tu gente, pues está bien, ¿no? O sea, tú paga cacahuates y tendrás changos. O sea, es así de fácil, ¿no? Es una ley de atracción sistémica o elefantes, de atracción sistémica o de entropía. Esto que tocaste de nuestra querida Ana Lilia, que cuando la veas, mándale un besote, la quiero mucho, cómo todos los caminos llevan a Roma. Yo tengo todo un capítulo, porque tienes que leer el libro, mi querido Luis. Pero por supuesto que sí. Que habla de 3 cosas. ¿Cómo nos aproximamos a la verdad? A través de las vivencias, yo no hago la distinción con experiencias, pero te la voy a hacer. A través de las creencias y a través de las ciencias.
Entonces, ¿qué es una experiencia? Es una vivencia significativa. ¿Sí? Vamos simplificando. Yo, en el libro, comparto las mías, las del autor. Sí. Y me voy desde niño. Y saco en esa parte de vivencias 15 lecciones, y le llamo este subcapítulo mis lecciones aprendidas. Hasta ahorita. Hasta ahorita. Sí, Pero, porque faltan pero muchos. son mi brújula. Sí. ¿No? Hemos sufrido dicotomías porque viene la otra parte. Lo que me dijeron que era así, las creencias culturales, sociales y religiosas fueron chocando con mi sentido común y con mis experiencias y con mis vivencias. Entonces dije, ¿qué húbole? ¿No? O sea, esto no es tan así. O sea, no es blanco-negro, hay matices, hay colores, hablamos de la ética, hay matices, hay circunstancias que atenúan o que agravan. Yo soy abogado, no es lo mismo el dolo que la culpa. Claro. La culpa es la no previsión de lo previsible y el dolo es querer un resultado así, ¿no? Cierto. Entonces, y en el dolo puede haber agravantes o atenuantes, como la premeditación, la alevosía y la ventaja. Entonces, voy chocando estas vivencias con las experiencias. Y entonces, a mí me encanta mucho la psicología también. Soy un maldito nerd, pero me encanta leer. Y entonces, entra Helen Bettinger, vamos teniendo a lo largo de nuestras vidas estas huellas de la infancia, ¿no? Humillación, injusticia, abandono, traición, que yo planteo en un capítulo, hay que resignificarlas para salir de nuestro infierno. Hay que resignificar todo en la vida, sí. Hay que resignificar. Yo tengo una metodología que se llama resignificar para trascender. Entonces, tengo que tener el valor en un momento de mi vida de cuestionar mis creencias y llamarle como tal creencias limitantes. Cierto. Entonces, las creencias que me cuestiono y que se quedan en mí, por ejemplo, yo me cuestioné si Dios existía. Hoy te digo, con todo Dios para mí existe. Y soy un estudioso. Y me lo cuestioné, ¿no? Mi creencia, en vez de debilitarse, con esos cuestionamientos que hice, se reforzó. Es que eso es lo que sucede. Y estás hablando en esencia de una base fundamental de la razón, que es el pensamiento crítico. El pensamiento crítico. Entonces, me cuestiono. El pensamiento, fíjate, el pensamiento es esa capacidad que tenemos solo los Homo sapiens de llevar las ideas de lo concreto al abstracto y de lo abstracto a lo concreto. Y la palabra es el vehículo del pensamiento. Por eso no somos como los animales que tienen zoomorfización del lenguaje. Nosotros tenemos palabras, ¿no? Para el chango es... Pero no, para nosotros es la palabra. Bueno, pero para algunos de nosotros también es como el chango, ¿eh? Sí, ¿no? Yo digo que ya evolucionamos, o sea, están los Neandertal, los Australopithecus californianos, los aficionados de la América, y luego ya vienen los sapiens, ¿no? Entonces, y luego no ya podría estar más de acuerdo contigo. ¿Quién soy yo para decir que estás mal? Y luego ya vienen, digo, ya evolucionamos, nuestra corteza frontal del cerebro creció, comimos carne en la revolución cognitiva, nos creció el lóbulo frontal del cerebro, disminuyó nuestra musculatura, desarrollamos el lenguaje y el mito fundante, ¿no? Que es donde empiezan los valores como estos entes de razón. Entonces digo, somos sapiens, parece que no, parece que estamos volviendo a antiguas formas primitivas y tribales. No parece que estamos evolucionando, aunque estemos en la era de la tecnología y de la comunicación y de la revolución tecnológica, parece que estamos más incomunicados que nunca. De hecho, eso ha provocado, por supuesto. Eso ha provocado. Entonces, vivencias significativas que son experiencias, me acercan a la verdad, no me hacen dueño de la verdad, de mi verdad. Nadie es dueño de la verdad. Luego,
las creencias que me tengo que cuestionar y que voy a depurar las que son limitantes y me voy a creer, porque si lo crees, lo creas, ¿no? Claro. Y por último, las ciencias. Y yo utilizo las ciencias que las ciencias no es más que otra cosa que la comprobación de las experiencias, ¿no? De las creencias no necesariamente, pero sí de las experiencias. de acuerdo. Entonces digo, no necesito de la tanatología para comprender mi mundo interior, necesito de la psicología, necesito de la sustentabilidad para no destruir el mundo, necesito de la tecnología para comunicarme con el mundo, necesito de estas ciencias, de la biología, De las matemáticas. de Decías, las matemáticas ¿por que qué las cobras? están Pues no quitando. como aire, pues necesito de las Sí. mate. Sí, y de las matemáticas que están quitando en los libros de texto plagados de errores ortográficos con profundas cargas ideológicas, Decías ¿no? hace rato, necesitamos de la biología, no podemos negar la biología. No puedo negar la biología, ¿no? No puedo negar la biología. Así como no puedo afirmar, porque el que afirma tiene la carga de la prueba, que existe un alienígena, aunque me traigan una momia, pues tampoco lo puedo negar, ¿no? Hoy nadie puede afirmar muchas cosas, muy polémicas, ¿eh? Sí. Como si el que es homosexual nace o se hace. Nadie no lo puede afirmar, ni lo puede negar. Para mí es una mezcla de tres cosas: culturales, biológicas, no genéticas, Sí, de acuerdo. psicológicas y sociales, y de experiencias. Y poseemos la misma dignidad. O sea, eso lo quiero dejar claro. No vale nadie más por tener dinero o por tener otra De preferencia acuerdo, en sexual eso estoy que otra totalmente de persona. acuerdo contigo. Pero entonces no nos pueden venir a imponer una batalla cultural donde nos quieren venir a imponer una suerte de mercadotecnia ideológica sin fundamentos científicos. Mira, justo decía, hace ratito lo platicaba también con mi papá, veía un video donde estaba un filósofo español, no recuerdo ahorita el nombre, pero esta persona decía que a lo que más le huyó durante toda o sea, que él se sentía perfectamente libre, etcétera, etcétera, y lo que más le huyó durante toda la vida fue al dogma. ¿Al Porque dogma? el dogma limita precisamente el pensamiento crítico, ¿no? Y entonces me dicen que es, ahí voy para acá, no cuestiono, no digo nada, y No cuestión. me parece que el pensamiento crítico es la espada de cualquier soldado, el fusil del que quieras, la herramienta, la Así es. columna, el ADN De básico todo de esto. cualquier ser humano. Y entonces, mi querido Luis, ¿cómo devolver la esperanza? Esa es la gran pregunta del A ver, libro. justo, ¿Cómo recobrar la esperanza, ¿no? Entonces, primero hay un ejercicio es un viaje al centro de uno mismo. cierto, Y permíteme leerte el cachito por favor. de esta otra parte, porque lo dice muy bien quien me escribe el prólogo, que es Pepe Centeno, un gran amigo mío. Saludos a Pepe Centeno. Claro que sí, aquí está. Dice él también. Aquí está. Le invito a leer el libro con detenimiento y sin prisa. La lectura se hace fácil por virtud del estilo literario. Hágalo recordando una frase que me parece reveladora. La vida no es cuestión solo de placer, como pensaba Freud. Tampoco es cuestión de poder, como lo enseñó Albert Adler. Es una cuestión de significado. La gran tarea es encontrarle significado a nuestras vidas y a cada cosa en esta vida. Y entonces, ¿cómo devolver la esperanza? Yo lo digo así: detrás de cualquier problema que tienes, detrás de cualquier problema tienes una conversación pendiente. Cierto. Una conversación pendiente primero contigo mismo. De acuerdo. ¿Quieres encontrar las respuestas deseadas? Aprende a hacer las preguntas indicadas. Las preguntas te las tienes que hacer tú mismo, tú misma. Después tienes que tener la humildad, que también lo digo en el libro, en el capítulo El camino que llega a Belén. Cuando entras a Belén, yo conozco Belén, ahí cerca de Israel, 17 kilómetros de Jerusalén. Para entrar al lugar donde dicen que nació Jesús, no puedes entrar erguido.
tienes que agachar la cabeza. Porque así lo hicieron para que los moros, los musulmanes, no entraran a caballos a pisotear la iglesia. Hicieron la puerta chiquita. Entonces, para entrar a estas preguntas fundamentales de la vida, tienes que tener la humildad y tienes que decir, necesito del otro, necesito del planeta. Nadie puede solo. Nadie puede solo. Necesito recobrar, establecer lazos, amistades. Platicaba con un gran amigo en medio de la pandemia. Y me decía español, y me decía, Diego, ¿sabes qué necesito yo a mis 52 años de edad? Pues yo creí que me iba a decir viajar. Me dice, una buena copa de vino, un hermoso atardecer y una charla con un amigo como tú. Ten cuidado con aquello que deseas pero no necesitas. Y por último... Eso te puede llevar a muchos infiernos, ¿eh? Sí, a muchos infiernos. Y por último, dice Jorge Zárate, amigo mío, que Saludos, Jorge. Que hace una reseña del libro, que este libro es una charla con Virgilio. Y es como su título lo indica, una plática como la que hemos tenido hoy tú y yo, desenfadada, amistosa, casi cariñosa, donde con afecto y firmeza el autor, un servidor, nos invita a hacer una reflexión sincera, relajada, pero muy profunda y seria sobre el cada vez más caótico y profundo choque cultural que se nos presenta. El choque cultural del que te estoy platicando. Sí. La razón y la emoción. Beatriz era la emoción. Virgilio es la razón. Me genera equilibrios. Quijote era la emoción. ¿Quién era Sancho Panza? La razón. Sí. Me genera equilibrio. Necesitamos caminar con el impulso del amor, pero con la guía de la inteligencia y de la razón. Eso significa charlar con Virgilio. Este choque cultural que se nos presenta, fíjate lo que dice, ya no en las diferentes regiones del mundo, ya no en el mundo musulmán donde puedes tener 5 esposas, ya no en China donde, no, ya no se nos presenta este choque cultural allá. Se nos presenta el umbral de las puertas del infierno, se nos presenta en el umbral de nuestras propias instituciones, de nuestras propias escuelas, de nuestras propias empresas. Y lo que es peor por apremiante, en el umbral de nuestro propio hogar, las familias. de nuestra propia familia. Entonces es una invitación a que yo tengo un instituto de liderazgo en valores, ofrezco un diplomado de liderazgo en valores, viene gente maravillosa, escribo el libro que tiene que ver con liderazgo, que es el guía Virgilio, y que tiene que ver con valor, porque hay que tener que valor para transitar por este infierno, claro. Y con valores, como aquellos tripulantes de la balsa de Medusa, que dijo el cuate, como Ortega, yo soy yo y mis circunstancias, pero cuando él echó a andar su creatividad, su imaginación y coordinó esfuerzos, supo construir una gran balsa donde no solamente se salvó él, sino también salvó a los demás. Y esa es la invitación que les hago a todos ustedes, a que se salven salvando. Esa es una premisa importantísima. Si no salvan a la juventud ahí viene y nos va a desplazar. Si no le apostamos a los jóvenes, que es lo más valioso que tiene México, ya valimos. Si no le apostamos a los maestros y les damos una buena zarandeada y una buena sacudida y también un par de zapes a los padres de familia, no vamos a despertar. Si no salimos a votar, muy triste en el Estado de México, 1 de cada 2 mexiquenses no votaron las elecciones pasadas. Si no decides tú, otros van a decidir por ti y luego te vas a quejar lo que no supiste defender, porque los vacíos se llenan. Sí, digo, al menos no te quejes. Sí, no te quejes. Al menos no porque te quejes. Nos hemos vuelto, como tú muy bien decías, mi querido Luis, expertos en seguridad, en filosofía, politólogos, analistas, periodistas, jueces y verdugos,
desde las redes sociales. Sí, sí. Pero en México no se lee. Pero en México no se estudia, Sí, ¿no? Pero tenemos que cambiar la cultura en México de la telenovela, el drama y el chisme por la epopeya y por la hazaña. Y por eso Me es gusta. la invitación que yo les hago para que sean valientes, para que reconozcan que como Dante necesitan de un guía en las dificultades, porque no es lo mismo cruzar el infierno solo que con amigos, que con familia, que con guías, que con maestros. Y también les invito a ser Virgilios y ayudar a otros hermanos nuestros que están pasando por muchísimas dificultades, mi querido Luis. A esto me dedico yo de distintas formas, a través de la consultoría, de las conferencias, de los talleres y ahora de los libros. ¿Dónde te pueden encontrar, mi querido Diego? ¿Cómo te encuentra la gente? ¿Cómo pueden adquirir tu libro? Vamos aquí, voy proyectando algo. Vamos a ver qué podemos hacer desde acá para poderte traer de Puebla a Toluca para que presentes tu libro por acá, mi querido Diego. Claro, me va a encantar, me va a encantar. Les voy a dar el teléfono para ventas del libro. Pueden mandar un WhatsApp. El teléfono es un teléfono de la ciudad de Puebla. Sí. Que está aquí, nada más déjalo veo. Es más 52. Sí, de la ciudad del país. Sí, 221. 221. 533. 533. 9881. 9881. Repito. Podemos 221 53 39 881. Sí, 221 533 9881. Así es. Entonces, y luego tenemos una página que es @ en Facebook, LIV, se escribe L de liderazgo, I de liderazgo integral, LIV de valores, H de valores humanos, @liv.institute. Ahí también pueden preguntar, mandan un mensaje, les contestamos, pueden preguntar por el libro, por las pláticas, van a encontrar mucho contenido, producimos mucho contenido a través de cápsulas, de videos, prácticamente toda la semana, y pues aquí también contigo me pueden encontrar. Excelente, mi queridísimo Diego. Te agradezco infinitamente tu generosidad, tu tiempo, tu espacio, esta charla. La verdad es que siempre fue muy agradable conversar contigo y lo sigue siendo. Vamos a pasar, mi querido Diego, si me lo permites, estos últimos minutos a una parte donde te voy a hacer 15 preguntitas. ¿Vale? Claro que sí. Y te voy a pedir que nos la contestes lo más rápido que puedas para que sea el primer impulso el que evidencia a Diego Cardoso, por decirlo de alguna manera. ¿Va? Perfecto. Sí. Va que va. Mi querido Diego, ¿cuál es tu lugar favorito? De todos los lugares que has conocido, los que has estado, ¿cuál es tu lugar favorito? El que más me gustó, la ciudad más bella que yo conocí por diferente, Estambul. Estambul es tu lugar favorito. Va que va. Sí. ¿Virtud que valoras más en una persona? La honestidad. ¿Cuál es la peor película que has visto en tu vida? Una que se llamaba Cabeza de Vaca, de Esa. la época de la conquista, malísima. ¿Qué prefieres, frío o calor? Híjole, prefiero las dos, pero me quedo con el calor. Ok. Si pasaras a cantar en un karaoke, ¿qué canción pedirías? Como quien pierde una estrella. Ok. ¿A qué te dedicarías si no hicieras lo que haces? ¿A qué me dedicaría si no hiciera lo que hago? Qué pregunta tan difícil. Yo siempre quise ser futbolista, era muy bueno para el fútbol. ¿Y a quién le vas? A las Chivas. En todo México. Nos acaban de dar una repasada. No, cállate. O sea, yo hablé de la humildad. La humildad es la verdad. Exactamente. Si pudieras llevar solo 3 cosas materiales, a una isla desierta, ¿qué llevarías? Llevaría un libro, 3 cosas materiales. Llevaría un libro, llevaría un encendedor, porque eso significa muchas cosas, fuego, y llevaría un cuchillo. Bien.
¿Cuál es tu posesión material que tiene más valor emocional para ti? Mi posesión material, soy bien desprendido, si vieras, de las cosas materiales, te lo prometo. Pero bueno, yo sí considero que a lo mejor la gente que no está en la escuela, pero mis perros. Ok, va que va. ¿Cuál es la peor ofensa que se le puede hacer a una persona? La peor ofensa, es que la respuesta merece profundizar tantitito. Échale. Es el desprecio. Ok. El desprecio es desprecio, le quito el valor. Cuando fui a Tierra Santa y quise conocer al Jesús histórico, al Jesús judío, al Jesús católico, al Jesús cristiano, y cuando estaba conociendo al Jesús judío con un guía judío muy bueno, me llevó al lugar donde Cristo hizo un milagro, que fue la resurrección del hijo de la viuda de Naín. Ok. Parece que es un juego de palabras, pero no. Fíjense qué fácil es. Resucitó al hijo de la viuda de Naín. O sea, Naín era el esposo, tenía un hijo, también murió y se quedó la viuda sola. La viuda para los judíos, sin su primogénito y sin su marido en esa cultura machista, estaba muerta socialmente. Cuando Cristo resucita al hijo, resucita también a la viuda en sociedad. Claro. El desprecio, el bullying, el racismo, se me hace lo peor, lo más bajo que puede hacer un ser humano. ¿Qué valoras más en una amistad? ¿Qué valoro más en una amistad? La Sí. sinceridad. Ok. Tiene que ver Parte con la... física que más te atrae de las personas que te atraen. Parte física. Yo creo que la mirada. La mirada. Va que va. Mejor década de la música. Pues es que yo creo que a mí la que más me gustó fue los 80s. 80s. Va que va. Yo soy 78, pero mis primos mayores, bueno. Va. 80, no, pues habrá quien diga diferente, pero para ti es los 80s. Yo vi a Michael Jackson en persona. Mira, pues ahí está. ¿A quién invitarías a cenar? Personaje célebre, vivo o muerto. Me encanta Winston Churchill. ¿Invitarías a Churchill? Sí. Estaría una plática muy buena. Y además con mucho vino, porque el señor tomaba mucho. ¿Vino o Whisky, cerveza, ¿no? Diego? Depende. O sea, sí, pero vino, cerveza. Bueno, piensa en el mejor vino, piensa en la mejor cerveza. No, ¿Cuál vino. elegirías? Vino. Vino, va. Vino. Finalmente, creo que está contestada con toda la charla, pero te preguntaría, Diego, ¿qué le falta al mundo? ¿Qué le falta al mundo? Liderazgo y valores. Buenísimo. Conversadoras, conversadores, Diego Cardoso. Diego, muchísimas gracias. Todo el éxito del mundo ese libro, todo el éxito como siempre a todo lo que tú haces. Te agradecemos muchísimo que hayas estado con nosotros. Un abrazo, mi querido Luis, y esperemos vernos pronto por allá en tierras mexiquenses. Así estará. Nos vemos, conversadoras. Hasta la próxima. Soy un convencido de que en cada conversación hay valía. La primer pérdida que tenemos como seres humanos es la pérdida del lugar bonito, bello, calientito, cómodo, mágico en el vientre de mamá. Ellos sí me preguntan eso, ¿no? Ellos me dicen, profe, es que antes cómo era, o sea, antes si no había celulares, si no había computadoras, pues es que era irte a la biblioteca, ¿no? Y pues buscar ahí la ficha, ¿no? Y de ahí lo sacabas. Hablar de sexualidad. Hablar de sexualidad. Y entonces el primero, ¿vas a hablar de sexualidad en el jardín de niños? No te pases, oye, no. Les vas a robar su inocencia. Pobrecitos angelitos. Ya. Aunque tú no creas. Aunque tú no. No, si tú eres hiper sociable. No, tú dices, pero. Entonces eres la reina carnavalera. Claro que no, Sí, claro, mentiroso. o sea, Dame, sí, no claro me que sí, estés sí, mamando, claro, ¿no es claro que sí, cierto? claro que sí. No. María José. No. No. Bueno, ¿qué? ¿Quieres saber cómo vas a entrar? Ya, me dio la pista. ¿Qué pasó? Jesús bendito. ¿Cómo están allá? ¿A dónde
Cámara. Ahí está. Cámara. Ahí está la cámara. ¿Tú cómo te llamas, Pepe? ¿Cómo te llamas? Mucho gusto, me llamo Luis García. Luis García. Luis García. No tengo pinche idea quién eres, pero me dijo este pendejo que trabaja aquí que es como mi empleado. Ah, pues soy amigo de su empleado. Con los grandes. Por fin se les hizo. Por fin se les hizo, un gusto ya tenerte en esta mesa, pero yo creo que sí sería lo primero, ¿no? En México, por lo menos, los grandes se miden en títulos con 2 cifras. Primero, comprender que la raíz de todos los males radica en la ignorancia de nosotros mismos. Ok, eso me encantó. Mi mamá era la mejor cocinera, histórica y, bueno, en lo que llevaba de vida. Claro. El problema es que un día un vecino me invitó a comer. No tuve la suerte de que no me tocó ni un rozón de nada. Pero ellos sí los golpearon. 2 de octubre no se olvida. El conversatorio es una invitación a todo el mundo, a todas las personas, para que expresen su voz, ya sea a partir de un texto, en un comentario, de un episodio,